Vamos de inmediato con el comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía cuando son las 9:01 de la mañana. Y yo, evidentemente, no quiero dejar pasar una de las noticias que fue de las principales noticias del día de ayer, y es la trágica y triste noticia, lamentable noticia que deseamos aquí bien temprano, del hallazgo de los 6 cuerpecitos, esos bebés fallecidos en el hospital de Ciudad Juan Bosch. Y según fue avanzando el día, fueron saliendo detalles que daban, pues que quizás daban un poco de luz sobre esas imágenes tan horrendas. Y de entrada decir y lamentar cómo uno ve que los medios han perdido cierta sensibilidad. Ayer el periódico El Nacional de la Tarde, en su portada, la imagen principal eran esos 6 cuerpecitos, lo tenían tapados, pero yo creo que no es necesario. Eso desgarra el alma, tanto para el que tiene hijos como para el que no. Son imágenes desgarradoras. No es necesario poner una primera plana así, porque eso lo único que hace es alimentar al morbo. Pero según fue avanzando el día de ayer, se fueron dando los detalles del por qué estaban esos 6 cuerpecitos sin vida ahí en el cementerio Cristo Salvador, bebés que tenían entre 24 y 40 semanas de nacido. Un dato que a mí me sorprendió muchísimo fue escuchar a la doctora del INASIF decir que entre esos 6 bebés había uno que había fallecido en marzo. Y uno se cuestiona, pero ¿y cómo es posible que si falleció en marzo lo hayan mandado a enterrar ahora en octubre, que fue cuando se produjo el hallazgo? También el ICRIM está investigando, ya la policía dijo que están viendo las imágenes de las cámaras que están en torno al cementerio para no solo quedarse con la versión de la funeraria, del cementerio, sino constatar la misma policía las imágenes en torno al cementerio. Estos bebés que 4 niñas, 2 niños, habían nacionales dominicanos y nacionales haitianos. Y hay que decir que es normal que cuando un bebé fallece, si la familia no tiene recursos, pide que no le entreguen el cuerpecito porque quizás no cuenta con los recursos económicos para poder pues enterrarlo, y el hospital o el centro de salud se hace cargo de eso. Eso es normal, porque hay familias que lamentablemente no tienen ni siquiera muchas veces para pagar un parto. Entonces, cuando el bebé viene con problemas y muere, no tienen para pagar, para buscar un nicho, una caja, no tienen. Hay familias que no tienen esos recursos y por eso el hospital tiene un protocolo para estos casos. Eso es muy normal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué falló aquí? Uno se hace muchas preguntas y la gente solo se ha enfocado en preguntarse y en alarmarse del hallazgo de los 6 bebés fuera del cementerio. Pero ¿por qué no nos alarmamos al ver las cifras? 6 niños muertos. ¿Qué está pasando con la mortalidad neonatal en este país? O sea, en eso es que tenemos que empezar a cuestionarnos, porque hay un protocolo que falló. Al final la responsabilidad se la indilgaron al Zacateca. Y el Zacateca, cuando viene a ver, dice que la esposa ese día no le guardó desayuno y que estaba aburrido y se le quedó una funda negra. O sea, señores, eso es desgarrador. Yo me pongo en el lugar de esas madres que dieron a luz en ese hospital y que perdieron un bebé, que quizás están pensando, ese pudo ser mi hijo. Y ver esas imágenes de esos niños en el piso, eso parte el alma. Y hemos perdido la capacidad de asombro, la humanidad se ha perdido, o sea, el sentido de humanidad, el respeto a la dignidad de las personas, aún después de muerta, porque hay que respetar la dignidad de una persona. Todo se ha perdido, hemos perdido la capacidad de asombro. Hace unos meses hablábamos aquí de 34 bebés que murieron en una maternidad, que poca gente salió a reclamarle a las autoridades. Y en ese tiempo yo recuerdo que aquí entrevistamos al doctor Sánchez Cárdenas, que ayer yo hablé con él sobre este caso, y él decía, y yo creo que aquí no se hizo una investigación de todo eso, que estaban, y también en el reportaje que hizo Nuria se evidenció eso, de que estaban manipulando las cifras para hacer creer que estaba bajando la mortalidad neonatal, pero está pasando todo lo contrario. Y en ese reportaje que hizo Nuria, de cuando murieron esos 34 bebés, se veía cómo estaban manipulando con liquid paper los reportes. El doctor me decía ayer, cuando conversé con él sobre todo esto que está pasando, que lo que está pasando en el sistema de salud es alarmante. Nos estamos sorprendiendo, asombrando de este hallazgo de estos 6 bebés que desgarran el alma,
pero nos estamos olvidando de cifras alarmantes de la mortalidad neonatal en el país. Yo estuve investigando, por ejemplo, de cómo va la mortalidad neonatal y cómo va nuestro sistema de salud. En el 2022 hubo 2.347 muertes neonatales. Eso fue en el 2022. Un poco más que en el 2021, que fueron 2.330 muertes neonatales. Y ya para septiembre de este año hemos registrado 1.511. ¿Y saben qué es lo peor? Que el 51% de estas muertes eran prevenibles, según los mismos reportes que tiene Salud Pública. O sea, eran prevenibles. O sea, para un país donde realmente funciona un sistema de salud, 51%, o sea, 985 muertes prevenibles, eso tiene que ser un escándalo. Pero aquí todo pasa la noticia de la tarde, tumba la noticia de la mañana y se nos olvida, porque aquí no hay régimen de consecuencias. Pasó lo de esos 34 bebés, hoy nos estamos alarmando por estos 6 bebés, pero nadie se pregunta por qué murieron, de qué murieron, se pudo evitar. Sabemos que los bebés nacen con problemas y las cosas pasan, pero hay bebecitos que se ven fuertes. Entonces tenemos que revisarnos lo que está pasando con nuestro sistema de salud, que está colapsado. O sea, es la realidad. Nuestro sistema de salud está colapsado y nadie se está cuestionando nada. Ya nos sorprendimos ayer y hoy se olvidó el tema. Hoy se olvidó el tema y es lamentable lo que está pasando. Miren lo que está pasando, por ejemplo, con los reportes epidemiológicos que hace Salud Pública. Y es lo que está pasando con el dengue, porque hay una manipulación de todas las cifras a todos los niveles en Salud Pública. Ellos están dando los boletines, que son boletines semanales, según la semana epidemiológica, y eso usted lo puede entrar a ver en el portal de Salud Pública, como yo lo busqué, todo el mundo tiene acceso. Ellos están retrasando los boletines para que no se sepa la realidad. Y, por ejemplo, esta semana emitieron el boletín de la semana 36, y ya vamos por la semana 39. Entonces, no se corresponde la realidad actual del dengue con la que están reportando en ese boletín, porque están tapando lo que está pasando con el dengue. Pero otra cosa que está pasando, se han incrementado los casos de tétano. Hay problemas con la vacuna del tétano, no se le está proporcionando a la gente. Entonces, lo que está pasando en nuestro sistema de salud, señores, nos invita a hacer una reflexión. Eso que pasó ayer con los niños nos invita a hacer una reflexión. No solo buscar culpables, porque ya tenemos que el Zacatecas al final ese fue el responsable. Y él va a decir que fue la mujer. O sea, ya ahí tenemos los responsables. Pero aquí tiene que, a partir de este hecho, de este hallazgo de ayer tan desgarrador, tiene que haber un régimen de consecuencias en el sector salud, que no lo hay, porque murieron 34 niños, nos dieron una explicación que no nos convenció y sigue todo el personal ahí operando los responsables de esas 34 muertes. Ayer encontramos estos 6 bebés. ¿Y cuál es el régimen de consecuencias? ¿Qué va a pasar? Pero además, un protocolo, señores, digno para los bebés fallecidos y para todos los fallecidos, digno. O sea, coño, ¿cómo es posible que se lo lleven en una funda negra? Como si fuera basura. ¿Pero qué es eso? Son seres humanos que tienen familia, que tienen madre, que duele. O sea, a uno le duele ver cómo esos niños lo tiraron ahí en la puerta del cementerio en una funda negra. ¿Cómo fue este señor de la funeraria? Lo buscó, se lo entregaron en una funda negra. ¿Y dónde está la dignidad? No, o sea, al final, estamos hablando de esto y se nos va a olvidar y nos vamos a volver a alarmar en 2 o 3 meses cuando encontremos algo similar a esto. Y es de verdad lamentable lo que está pasando con nuestro sistema de salud. Esto tiene que llevarnos a reflexionar y a que se cree un cambio en salud pública, en el protocolo. Aquí no es la primera vez, una vez se encontró una mano, una pierna, porque sabemos que se amputan piernas cuando hay accidentes de tránsito. Pero ¿cuál es el protocolo del manejo del residuo? Que hay una ley ahí de desechos hospitalarios que no las cumplen, porque es que tenemos que hacer cumplir las leyes que ya hay demasiadas leyes, hay que hacer que se cumplan, y eso se hace con un régimen de consecuencias. Lo de ayer, que nos mueva a crear un protocolo y que nos mueva también a analizarnos como sociedad. Hemos perdido la capacidad de asombro, pero también la humanidad. O sea, nos hemos deshumanizado. El que entregó los cuerpecitos,
sea, de verdad no tiene ningún sentimiento. El chofer de la funeraria por igual, o sea, una funda y para la basura. ¿En serio? Así es que andamos. De verdad que tenemos que revisarnos y nuestro sistema de salud, que está colapsado, también hay que revisarlo. Isidro.